Bom, ele fez a especialidade há um tempo, não se formou agora. E aí, na verdade, assim, a gente se encontrou, tem na lista dos médicos da Espanha, tem como aqui, que tem, vocês conhecem a lista dos médicos de família brasileiros. Vocês participam? Não? Mas é interessante, pelo menos, fazer parte, porque aí, assim, eles fazem muita discussão, tanto de documentação, de bibliografia, como de casos clínicos, como de coisas que você vão... agora, vai sair a portaria de não sei o quê, aí as pessoas discutem, né? Aí na Espanha tem também a lista dos médicos espanhóis, do médico de família, que também é um foro de discussão médica. Né? Aí um dia o Roberto colocou, estou pensando em fazer nas minhas férias mensais, mas eu não sei, minha preferência não é Latinoamérica. Aí eu coloquei, bom, eu já li que você não... Mas se você tiver interesse, eu estou no Brasil, se você quiser vir para cá, aí a gente começa a conversar, eu contei para ele como, o que a gente está fazendo aqui, o momento do Rio, e aí na hora já comprei a passagem. Convenci assim na hora. Então assim, o que é uma sorte para a gente contar com a presença dele, né? Porque ha sido uma tarde. E o Roberto é uma pessoa, é um médico de família, como a maioria dos médicos de família, bem inquieto, né? Bem curioso, estudioso, tem várias experiências também. Fez um estágio na Argentina, na Inglaterra, acho que também você ficou. Sim, E então, bom, aí eu falei, bom, a gente recebe você, mas na contrapartida você tem que fazer alguma coisa para a gente. A gente sempre faz isso, né? Aí, assim, a gente propôs fazer uma aula e ele propôs fazer este tema que vai ser interessante porque vocês não tiveram, assim, esse assunto na residência. Eu acho que a abordagem dele é bem interessante. Depois vou mandar para vocês um artigo que ele escreveu numa revista de atenção primária na Espanha, um artigo bem interessante, aquele de por que não fazer com as mulheres. E aí ele depois, tá. Então assim, sinta-se à vontade de perguntar, de parar, de... não entendi. Tá bom? Bueno, pues buena tarde. Lo primero es pediros disculpas por no hablar moito brasileiro, solo un poquillo. Pero yo quise aprender, fue poco el tiempo y quise aprender mucho escuchando las canciones de Caetano Veloso, pero solo escuché Sosiño y es una canción muy hermosa y ya solo escuché esa canción todo el rato, entonces solo me sé las palabras de la canción, nada más. Y nada, pues lo primero darle muchas gracias a Lourdes pues, por su gran amabilidad de recibirme aquí, que bueno, pues no es fácil a veces que te reciban también, y gracias a todos vosotros por lo que la unidad me habéis estado enseñando. Ahora por en este momento histórico en el que estamos, los europeos por una vez en la vida no venimos aquí a enseñar, sino que venimos a aprender de nosotros, después de muchos tiempos de tiranía y de injusticia, venimos a eso. Y me gusta estar aquí aprendiendo de vosotros. Como veis, ya ha cambiado la disposición de la docencia. Antes el profesor se ponía en un pedestal y hablaba a los alumnos desde arriba, porque él sabía y los alumnos no, pero ahora es diferente y ya no hay distancias y ya podemos hablar de igual a igual. Bueno, yo he venido aquí ahora sí, pues el agradecimiento a Lourdes, pero tampoco era una visita casual venir aquí y no venir a otro sitio, porque como sabéis, si no sabéis os lo digo yo, porque a veces cuando uno está en un sitio y no se da cuenta, pues aquí claro, estáis haciendo un esfuerzo impresionante con la estrategia de medicina familiar que desde el mundo está centrando los ojos en lo que está pasando aquí, porque lo que aquí pase se van a derivar consecuencias bastante importantes, porque como sabéis en la geopolítica pues es como de las enfermedades, cuando hay una enfermedad en un sitio enseguida los entornos se contagian. Entonces el movimiento que hay aquí, los países que están alrededor no pueden ser muy diferentes a lo que está pasando aquí, van a tener que tomar una posición. Entonces si este proceso sigue adelante, pues va a ser muy importante para el entorno, puede marcar un antes y un después en esta región. Es cierto que los cambios políticos y gerenciales en el tema de la salud en concreto no son fáciles, aquí hay muchos problemas. También es verdad que muchos de los problemas que hay aquí también los hay en España, o sea que no es una cosa que tal. Es difícil avanzar, pero se ha avanzado. Bienvenidos.
como pues, vosotros sabéis, hay una contado libres, pues en 6 años se ha avanzado muchísimo, aunque haya pues, algunas dificultades, pero es lo que pasa aquí. Aquí se están librando varias batallas, varias dialécticas entre varios conceptos. Una es la batalla clásica entre la teoría y la práctica, ¿no? Marx decía que los filósofos se habían encargado hasta ahora de comprender el mundo, pero que no se trata de comprenderlo, sino de transformarlo. Y no nos podemos quedar tampoco en la teoría, porque ¿no? A veces en Europa, en la academia o en otros sitios, es toda la teoría, pero lo que aquí se está llevando es la teoría a la práctica, y eso es muy difícil, ¿no? Los teóricos dicen que si la realidad no se parece a la teoría, pues peor para la realidad, porque ellos lo que solo quieren es ver la teoría. Y aquí pues hay problemas porque se está intentando llevar a la práctica eso. También se está librando otra batalla, que es la batalla entre lo técnico y lo político. Hay una parte de las cosas que pasan porque hay una gente muy comprometida con el proyecto y que sabe mucho de lo que se está haciendo, y también hay un apoyo por parte de lo político. Y además es que este cambio es irreversible, o sea, porque todo lo que se está haciendo no va a haber un momento en el que se va a retroceder. Gramsci, en la teoría de la hegemonía, lo que viene a decir, a postular, es que el que quiera desafiar al poder que está establecido va a tener que contar ya con lo que hay. O sea, la gente que venga a gobernar esto después, bien sea la prefectura, bien sea el gobierno del país, bien sea, va a tener que contar con lo que hay, no puede destruir lo que hay, tiene que englobar lo que hay en las reivindicaciones que va a hacer. Os voy a poner un ejemplo que es muy tonto, y no quiero que penséis que forma parte de un posicionamiento político, sino de estudiar un fenómeno. Es que en Venezuela, por ejemplo, sabéis que está un gobierno, que es el gobierno de Maduro, y hay una oposición, que es la oposición de Capriles. Entonces ahí se demuestra esta teoría de la hegemonía, porque por ejemplo Capriles pertenece a la clase alta, pero le ponen él va con un chándal. La oposición va con ropa deportiva, con un chándal, aunque él pertenece a la clase alta. ¿Pero por qué? Porque es que no puede desafiar al poder sin englobar lo que hay. Pues esto es lo que pasa. Nadie va a poder desafiar lo que hay sin poder englobar esto. Por eso es un cambio que va hacia adelante, ¿vale? Es un cambio que va hacia arriba. Sin embargo, en la vieja Europa estamos un poco como un cadáver que no sabe bien, que se ha quedado flotando en el océano y no sabe bien dónde va. Y esto es, entre otras cosas, porque este es el estado de salud de la población, y este es el dinero que se invierte en los sistemas de salud. Y en Europa estamos llegando a la parte plana. Esto es la función, como se representa esta gráfica, y estamos llegando a la parte plana. Sin embargo, aquí, a más dinero y a más esfuerzo en la inversión, el estado de salud de la población aumenta, porque estamos en la pendiente. Sin embargo, en Europa, por más que invirtamos, por más esfuerzos que hagamos, el estado de salud de la población, los indicadores, permanecen estables, ¿vale? Esto es la teoría, pero lo que es la realidad y un paso más allá es que esto al final no se mantiene recto, sino que al final va cayendo. ¿Por qué? Porque ya sabéis que a más inversión no siempre es más salud. A veces lo que se hace es iatrogenia. Aquí, por ejemplo, tenéis el concepto de la prevención cuaternaria muy arraigado, muy dentro, porque hay gente que lo ha trabajado mucho, que le gusta el uso y compañía. Entonces, al final lo que se hace es dilapidar el estado de salud de la población a costa de invertir más recursos. Sin embargo, aquí se está invirtiendo más y se está avanzando mucho, mientras que allí no se está avanzando prácticamente nada. Aquí en Brasil hay cosas increíbles, que es que a lo mejor vosotros no os dais cuenta. Por ejemplo, enseñadme, por favor, los que tenéis un bolígrafo en la mano, enseñadme el bolígrafo que tenéis. No sé si os llama alguna atención, pero a mí que vivo en España sí me llama mucho la atención algo. Y es que ninguno lleváis un bolígrafo de promoción de un medicamento. Todos tenéis un bolígrafo que habéis comprado en una librería o un BIC como este. Aquí es que solo tenéis 2 personas, pero arriba había gente escribiendo en el curso de la UAC. Pues muchos tenían este. Y aquí en España pues llevarías tú el de una estatina, tú el del omeprazol, y eso que parece una cosa inocente, pues es como una cosa muy importante. Bueno, luego también hay que recordar que por muchos esfuerzos que se hagan en el sistema de salud,
Lalonde, un teórico ya vino a demostrar en 1971 con su modelo que este es el estado de salud de la población y que el sistema sanitario interviene más o menos en la salud de la población en un 8%, ¿vale? Mientras que los estilos de vida, la biología, si por ejemplo el país tiene democracia, si hay paz, si hay vivienda, si no hay paro, si no hay corrupción, si hay alcantarillado, pues esto influye mucho en la salud. Sin embargo, grandes esfuerzos en el sistema sanitario, al final, tampoco son importantes, pero tampoco es tanto como a lo mejor los sanitarios nos creemos. Por ejemplo, en un país como Argentina, que tiene un sistema sanitario, digamos que no muy malo, pero regular, no muy malo porque invierte más del 50% del presupuesto, es un gasto público, pero tiene un sistema muy fragmentado, con muchos problemas, un sistema dual, como pasa un poco aquí también en algún sentido, pues la esperanza de vida de la población tampoco varía tanto. Entonces eso es como un reflejo que aun teniendo un sistema sanitario peor, la esperanza de vida es diferente, pero no es escandalosamente diferente, como cuando había enfermedades infecciosas. Bueno, pues vamos ya a hablar de la osteoporosis porque se acaba el tiempo y no falta nadie. Bueno, ¿por qué la osteoporosis? La osteoporosis no me interesa tanto que aprendamos tanto de la osteoporosis porque yo no sé cuánto importante es aquí la osteoporosis. Creo que un poco, que sí existe como problema de salud, pero tampoco es una cosa que esté en la primera línea del posicionamiento, como puede estar la hipertensión, o puede estar las enfermedades de transmisión sexual. Eso forma parte de la primera línea y la osteoporosis no es una cosa que tampoco sea muy importante. A mí me gusta la osteoporosis no porque me guste la fractura, la densitometría y tal, que eso es como un poco rollo. Me gusta porque mediante el estudio de la osteoporosis podemos darnos cuenta de muchas cosas, de cómo funcionan algunas maneras de pensar y de proceder en la medicina actual. Y nos va a enseñar, espero, algunas cosas, y espero yo saber transmitiroslas a vosotras y a vosotros acerca de cómo se constituyen los paradigmas en la medicina actual. Bueno, entonces, constituye una grieta por la que vamos a asomarnos a la realidad y entonces esto más o menos viene a significar en una imagen lo que yo os digo. Nosotros lo que vemos es una sombra con una cosa, pero lo que hay por detrás es algo que es muy diferente, ¿vale? Aquí vamos a librar otra batalla también, que es la gran discusión en medicina, la gran dialéctica entre lo cuantitativo y lo cualitativo, ¿vale? Que cuando se es residente se necesitan certezas. O sea, no quieres que te digan, mira, a mí dime qué remedio tengo que poner para esta enfermedad. No me hables de medicina basada en la evidencia, no me hables de ratio, no me hables de estadística. A mí dime el medicamento que tengo, porque soy R1, necesito tratar a un paciente, resolver la situación, no me vengas a dar una clase que hay 1000 temas para estudiarme en la casa y no puedo con todo, ¿vale? El residente necesita certezas. Lo que pasa que lo que va sucediendo a lo largo de la residencia es que cuando tienes las respuestas a las preguntas que tú sabías que hay que responder, te cambian las preguntas, ¿no? Y entonces hay que empezar otra vez como de nuevo. Y esa es una fase también un poco dura, pero hay que pasar. Por ejemplo, ahora la pregunta no sería que si un fármaco para la osteoporosis disminuye o no el riesgo de fractura. A mí esa pregunta ya no me interesa. Al R1 sí le interesa esa pregunta, o al estudiante de medicina. Pero ahora vosotros ya vais a acabar dentro de 2 años, como mucho. No, de 6 meses. De 6 meses ya os van a fichar para ser preceptor. Sí, lo hacéis bien. Y entonces ahora la pregunta ya no es si disminuye el riesgo de fractura un fármaco, sino cuánto disminuye el riesgo de fractura. Porque a mí me da igual que el fármaco, o sea, no me da igual que el fármaco disminuya el riesgo de fractura si lo que disminuye el riesgo de fractura es un 1% o es un 89%. No es lo mismo, ¿vale? Entonces hay que saber empezar a manejar estos conceptos porque ahí está una de las claves de la medicina y sobre todo de los tratamientos que vamos a aplicar a los pacientes. Bueno, la osteoporosis
Por otro lado, a mí me gusta mezclar, yo creo que una de las claves del progreso de las ciencias es gente que es capaz de asomarse a dos realidades, por ejemplo, a las matemáticas y a la medicina, ¿no? Uno de los que se dieron cuenta de que no hay que hacer Papa Nicolaus a las mujeres todos los años, sino cada 3 o 5 años, dependiendo de la edad, fue una persona que había estudiado muchas matemáticas. Entonces, gente que tiene en la cabeza otras cosas puede ser capaz de avanzar en la medicina. Con la osteoporosis pasa una cosa, a mí me gusta a veces mezclar algunos conceptos de las ciencias políticas y la medicina, porque la medicina al final se constituye en cierta manera como un poder también. En la osteoporosis, una de las cosas que ha pasado es lo que Ernesto Laclau, un sociólogo argentino, llama el significante vacío. Se ha dicho osteoporosis, pero bajo osteoporosis hay muchas cosas en la cabeza de los pacientes. Ayer en el Yacaresinho justamente pasó. Es una cosa que yo había visto en España, pero aquí también pasa. ¿A qué llama la gente osteoporosis? Pues mira, llama a la gente a dolor en los músculos. Llama a la gente a dificultad para andar y a dolor en las rodillas cuando anda. La gente llama osteoporosis a un chasquido de la rodilla o un chasquido de los brazos porque tienes 80 años y tienes daños en las articulaciones. La gente llama osteoporosis a muchas cosas, ¿no? Entonces es una palabra que es un significante al cual se han realizado una serie de atribuciones que no son reales. Esto no es una cosa casual, ¿vale? Porque en política y en medicina el que nombra tiene poder. El que es capaz de nombrar a la realidad construye un sentido común en torno a esa palabra y es capaz de construir el sentido común en la cabeza de la gente, ¿vale? Y para vender fármacos, o para obtener el poder, o para hacer que te voten, lo que hay que hacer es penetrar en la cabeza de las personas, ¿vale? Y hacer que hagan lo que tú quieras. Por eso la gente que sabe mucho de política también sabe ligar mucho en la discoteca, porque sabe cómo hacer que la otra persona haga lo que tú quieras. Bueno, entonces, ¿qué es la osteoporosis? Pues no es nada de esto que hemos dicho ahora, ¿no? Es un número, ¿vale? Un número que tampoco hay que ser tan puristas en lo cuantitativo, que no es un número X, puede ser una horquilla de números, ¿vale? Que es la probabilidad de tener una fractura. ¿De acuerdo? No quiere decir que alguien tenga un 9% de tener una fractura, de riesgo de tener una fractura, porque eso es imposible de calcularlo así, ¿vale? Pero es una horquilla de probabilidad. Pues, por ejemplo, puede ser que haya una probabilidad entre 1 o un 10% de que se tenga una fractura. Puede ser que la probabilidad sea de 30 o 40%. Entonces, dependiendo del escenario en el que nos movamos, pues vamos a pensar en unas estrategias o en otras de actuación. Pero es importante saber qué es lo que vamos a tratar, ¿vale? ¿Qué es esto? No es dolor muscular, no es otras cosas, sino que es probabilidad de tener una fractura, ¿de acuerdo? Solamente la osteoporosis es la fractura, ¿vale? Todo es al final el evento, el objetivo principal nuestro que vamos a estudiar. Pasa lo mismo mucho esto, luego también en la medicina hay realidades que son muy paralelas, ¿no? Con esto se pueden establecer muchos paralelismos entre el tema de la osteoporosis y entre el tema de los factores de riesgo cardiovascular. De hecho, fue en los años 90 cuando se empezaron a establecer los factores de riesgo tanto para las enfermedades cardiovasculares como para la osteoporosis. Y aquí pasa lo mismo. No nos interesa, por ejemplo, disminuir el colesterol solamente, no nos interesa solamente disminuir la hipertensión, ¿vale? Lo que nos interesa es que lo que disminuya sea el evento coronario, ¿vale? El evento cardiovascular. Lo que nos interesa no es que el paciente tenga 180 de colesterol, a mí lo que me interesa es que el paciente no le dé un infarto, ¿vale? O no un infarto de miocardio, o un infarto cerebral, o que no tenga arteriopatía periférica, ¿vale? Eso es lo que nos interesa. Entonces, ahora mismo las estrategias están en la sobremedicalización de las que llaman las variables subrogadas o variables intermedias. ¿Qué es esto? Venga a bajar la tensión, venga tal, y no siempre está demostrado que el hecho de controlar esta serie de factores disminuya el evento cardiovascular, ¿vale?
Depende, si hay 5 factores, es como cuando uno juega a la lotería. Si tienes 5 factores, a lo mejor te toca, ¿vale? Pero si tienes solo un factor, a lo mejor no es tan importante controlar este factor. Y lo que estamos haciendo es una medicalización sobre este tipo de factores, ¿vale? Pues en la osteoporosis, análogamente, qué casualidad, pasa parecido. Que tenemos una serie de factores sobre los que pudiéramos actuar. Hay algunos factores que no son modificables, como la edad o la distribución geográfica del país en el que uno vive, o difícilmente modificable, pero sí que hay un factor que es la densidad mineral ósea, que es una variable intermedia para explicar la existencia de fractura. ¿Qué pasa? Qué casualidad, nos hemos jugado todo el dinero en la ruleta a este factor. Y a lo mejor el cambio en esto no explica tanto la existencia de fractura, ¿vale? Porque lo que tenemos es un modelo en el que no todo está explicado por la densidad mineral ósea, sino que tenemos un modelo en el cual la densidad mineral ósea tiene una importancia X, pero tiene más importancia la existencia de una caída, o tiene mucha importancia la edad, ¿vale? O tiene también mucha importancia dónde vive el paciente, la geografía, del paciente, ¿vale? Entonces, si nos estamos jugando todo a la densidad mineral ósea y esto explica poco la realidad, lo estamos haciendo mal, ¿de acuerdo? Independientemente de que luego esto pueda ser modificable o no, que luego ya lo veremos, ¿vale? Pero ahora las estrategias basan todo en la densitometría, cuando la densitometría prácticamente es lo de menos, ¿vale? También es muy importante en la contextualización de todos los fenómenos, y en medicina también, la historia, ¿vale? ¿De dónde venimos? ¿De dónde vienen las cosas? ¿Por qué? Vale. Entonces, ¿cómo empieza esta película de la osteoporosis? Porque esta película no empezó hace 100 años, empezó en los 90, como decimos, con la medicalización de los factores de riesgo cardiovascular. Bueno, qué casualidad que esto empieza cuando sale un fármaco al mercado, que es como en el 92, 98, más o menos, que se llama alendronato. ¿Lo conocéis? Ácido alendrónico, alendronato. Creo que es Actonel, la fosamax, da igual, eso lo conocemos por el nombre tal. Alendronato. ¿De acuerdo? Y pasa otro acontecimiento también muy importante, que es el estudio Women's Health Initiative, ¿de acuerdo? Que es un estudio clave en la historia de la medicina. Clave, porque, vamos a salirnos un poco del tema, hubo una terapia llamada terapia hormonal sustitutoria, la conocéis, son los parches que se le ponían a las mujeres, ¿de acuerdo? Que se empezó a desarrollar a partir de unas evidencias débiles de estudios observacionales. Había unos indicios de que se daban con estos estudios de que la terapia hormonal sustitutoria tenía algunos beneficios, ¿vale? Como disminuir el riesgo cardiovascular y los infartos de miocardio, bla, 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 bla. También tenía algunas otras cosas como disminuir el riesgo de cáncer de mama y, sobre todo, mejoraba los síntomas de la menopausia, la sequedad vaginal, el insomnio, la atrofia genital, los sofocos de las mujeres, ¿vale? Entonces, con unos estudios débiles, con unas evidencias débiles basadas en los resultados de estudios observacionales, se empezó a hacer una campaña brutal para medicar a las mujeres. Entonces, no está mal el avance en medicina, porque tiene que haber avance y tiene que haber estudios, pero siempre hay que interpretarlos con cautela. Y aquí lo que se hizo es, a partir de unas evidencias débiles, generalizar la terapia brutalmente, ¿de acuerdo? Y entonces se empezaron a ver que había alguna serie de consecuencias en las mujeres. Por eso se puso en marcha un estudio muy importante llamado Women's Health Initiative, que lo que viene a demostrar es que se aumenta el riesgo de cáncer de mama
anualmente en torno a un 2,1%, que se hace significativo a partir del tercer año de utilización de la terapia, que aumenta el riesgo de tromboembolia venosa, embolismo de pulmón, trombosis venosa profunda, ¿de acuerdo? Que aumenta el riesgo cardiovascular, más eventos, qué casualidad, contrario a lo que se creía, todo contrario. Decían que disminuía el riesgo cardiovascular y ahora lo que hace es aumentar, ¿vale? Y luego tenía un par de efectos beneficiosos, entre comillas, que era uno, disminuir la incidencia de fracturas y disminuir un poco, discretamente, los casos de cáncer de colon, ¿de acuerdo? Yo, desde luego, que si mi madre tiene riesgo de tener una fractura, no le pongo una terapia para que le disminuya la fractura, si lo que le va a hacer es tener más riesgo de cáncer de mama, tener más riesgo cardiovascular, vamos, ni de broma, ni de broma. Pero este estudio dejó un vacío en la sobremedicalización de la mujer que hubo que llenar de alguna manera. Entonces, la manera era la osteoporosis, ¿de acuerdo? No hay terapia hormonal sustitutoria ya en las mujeres, pero sí que tenemos una medicina para paliar el aumento del riesgo de fractura. Bien. ¿Vais más o menos, me vais entendiendo? ¿Sí? Vale. Si queréis que hable más despacio me lo decís, o si queréis alguna duda o lo que sea, me lo comentáis. Bueno, entonces, la Organización Mundial de la Salud comenzó a hacer unos estudios epidemiológicos acerca del problema de las fracturas, ¿vale? En la década de los 90. Y empezó a establecer un parámetro para medir la densidad mineral ósea. ¿De acuerdo? Ese parámetro se llamó T-score. ¿Conocéis el T-score de las densitometrías? Pues resulta que el T-score lo que hace es comparar la densidad mineral ósea de una mujer a la que se le hace una densitometría, que sabéis que es una mujer en general que pasa de los 50 a los 60 años, por regla general o más. Lo que hace es comparar la densidad mineral ósea de esa mujer a la densidad mineral ósea de una paciente joven. Entonces, claro, es una competición muy asimétrica, porque una paciente joven pues, va a tener una calidad de hueso mejor que una paciente que tenga 60 años, ¿vale? Entonces, ya es un parámetro que venía viciado desde entonces. Se hacía comparaciones entre densidades minerales óseas de mujeres, pues digamos, en edad, pues un poco en los 50-60 años, con mujeres jóvenes. Entonces ya es un parámetro que no nos iba a servir. Había otro parámetro que se llama Z-score, que lo que hacía era comparar la densidad mineral ósea de una mujer de 50 o 60 años con otra mujer igual. Pero qué casualidad que no se elige este parámetro para realizar las comparaciones, sino que se elige este. Qué casualidad. Ahora hay algunas de ellas últimamente que están haciendo incidencia de esto, pero ha pasado desde el 90 hacia el 2015, han pasado 25 años. Estamos un poco retrasados. Bueno, entonces vamos a ir capaz de reconstruir. ¿Veis los 10 mandamientos de Cristo, de la Biblia? Los 10 mandamientos, no matarás, no robarás. Pues aquí se llaman los 7 mandamientos de la medicalización, ¿vale? Que son una serie de estrategias que podemos reconocer en varios episodios de la historia de la medicina, ¿de acuerdo? Que no será fácil. Primer mandamiento: congrega a un grupo amplio de pacientes. Si las estrategias de promoción de un fármaco van a venir a partir de los 70 años, porque la osteoporosis es el riesgo de tener una fractura, y la fractura, como luego vamos a ver, se produce en mujeres mayores, ¿por qué no empezamos a los 50 años? Porque si empezamos a trabajar sobre las mujeres con 50 años y se utilizan un fármaco, fijaros todo el espacio de edad que hemos ganado y la cantidad de medicamentos que vamos a vender más. Segundo mandamiento: propon tratamientos agresivos para síntomas moderados o leves, ¿vale? A ver, esto está mal que lo diga un hombre, os aseguro que los sofocos de las mujeres son muy molestos, ¿vale?
se pasa mal, el insomnio, la inapetencia. Luego no todos los síntomas estos que estoy diciendo están relacionados con el tema hormonal, pero bueno, forman parte de un tal. La inapetencia sexual, el insomnio, la atrofia vaginal, lo que hemos dicho antes, que sí, que no digo yo que no sean cosas importantes, ¿vale? Pero estamos dando unos fármacos muy potentes con unos efectos secundarios importantes sobre unos síntomas que tampoco en el fondo son tan importantes en relación. Tercero, mete miedo con la estadística. ¿De acuerdo? Todos los días, aquí sí que tenéis mucho en los días del día de la hipertensión, el día de la próstata, a veces eso se hace, ¿no? El día de la osteoporosis del hueso, te dicen en la televisión, en Brasil se producen 150.000 fracturas de cadera al año, que suponen un coste de 300 millones de reais al año, ¿qué tal? Entonces, a todo te parece mucho. No, o sea, es imposible decir, bueno, pues tampoco es tanto, yo qué sé, si a mí 300 millones de reales, pues me parecerá mucho, 150.000 fracturas al año, pues me parecerá mucho, ¿vale? El que no sabe de estadística, por mucho que le digan cifras estadísticas, pues todo le parece mucho, y eso, vamos, yo y nosotros teniendo conocimientos de medicina, no te digo en la persona que no tiene, ¿vale? Entonces ese es otro truco, ¿de acuerdo? Hay que saber ver si esos datos son ciertos o no y en comparación a qué. Cuarto, promueve entre la población sana la preocupación sobre tener la enfermedad. Señora, váyase a hacer una densitometría el día de la densitometría, que sus huesos están en riesgo, que se puede hacer una fractura, que le van a tener que ingresar con la fractura de cadera, ¿vale? Esa es la cuarta. El quinto, destaca los efectos beneficiosos de los fármacos y niega los efectos secundarios o los minimiza, ¿vale? Habla mucho de lo que te va a disminuir el riesgo de fractura, que encima es poco, vamos a ver luego, pero bueno, vale. Poner un fármaco para la osteoporosis, pero no digas que la osteoporosis puede producir otros problemas secundarios como fracturas atípicas, que luego vamos a ver, como osteonecrosis del maxilar, que son efectos secundarios muy raros porque son poco frecuentes, pero son graves, ¿vale? Entonces, centrémonos solo en lo bueno y venderemos muchos medicamentos, muchos fármacos, muchos remedios. Presenta como única la solución farmacológica y obvia o no digas nada acerca de las otras soluciones, ¿vale? Eso es una cosa que vosotros aquí en Brasil combatís bastante bien, ¿vale? Porque tenéis una red de agentes comunitarios, una red de actividades con los pacientes, que por ejemplo, ideal para los pacientes que pueden tener algún problema de este tipo, un ejercicio físico, ideal que tenéis unos grupos en los cuales, ¿no? Ahí se hacen ejercicios físicos en la comunidad, os hacen actividades sociales que promueven el ejercicio físico, eso es una red que tenéis muy bien establecida, ¿vale? Al igual que tenéis muy bien establecida, que lo vamos a hablar, la red de los domicilios. A lo mejor también sería algo deseable que fueran los profesionales sanitarios, pero bueno, van los agentes de salud, que es una figura que aquí tiene mucha fuerza y es una figura muy interesante para los europeos que no la tenemos, o los españoles. Pero allí no, allí fármaco va y fármaco viene, ¿vale? Lo que puede ser una buena solución. Hacer a poca gente va a participar en esas actividades. Sí. Sí, en la práctica luego no participa mucho la población, ¿no? E aqui a gente combate isso porque a gente tem uma de saúde, tem grupos, o objetivo da dificuldade. Eu acho que ajuda, mas diminui final, estatisticamente, estudar. Y ampliar las indicaciones de los de fármacos para que más pacientes cada vez puedan ser usuarios de los mismos, ¿vale? Antes se tenía o sea, cada vez van disminuyendo, por ejemplo, el nivel del colesterol. Antes había que tenerlo por debajo de 160, ¿vale? Ahora cada vez las guías son más estrictas, dependiendo de lo que tenga. O sea, habría que analizar bien si está justo la evidencia, pero hay una tendencia a pensar en todos estos puntos de corte, que cada vez nos vamos desplazando hacia un control más estricto. Esto pasa con la cifra de colesterol, pasa con la tensión, ¿vale? Que cada vez hay que tener la tensión más baja, aunque hay estudios como el ACORD que
comprueban que empezamos de la raya produce muertes, ¿vale? Cuidado. Pasa con el tema de la glucemia, ¿vale? 126, pero ahora ya tenemos una zona que es de la intolerancia, también vosotros lo tenéis en los exámenes de sangre, la intolerancia a hidrocarbonadas, tal. Bueno, esto es una tendencia mundial y general, y cada vez lo que hace es etiquetar a la población más en enferma, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a hablar un poco de los factores de riesgo. La gran guerra de la osteoporosis es identificar factores de riesgo, ver cuáles son y ver qué importancia relativa tienen cada uno, ¿vale? Porque al hacer eso nos vamos a dar cuenta que no todo el factor de riesgo es la densidad mineral. Vamos a ver que hay otras muchas cosas. Por ejemplo, el lugar donde vive uno, la geografía, ¿de acuerdo? ¿Dónde hay menos fracturas? Pues en países que hay mayor exposición solar por la absorción de calcio que proporciona la vitamina D, ¿vale? Países caribeños, países también latinos, ¿de acuerdo? Tienen menos riesgo de tener fractura. O países mediterráneos, como es el caso de España, por ejemplo. ¿Cuáles son los países que tienen un poco más de riesgo? Pues los países nórdicos, donde hay menos exposición solar, ¿de acuerdo? Noruega, Finlandia, etc. Hay un estudio del sistema inglés de salud que demuestra que es de hace unos años, ¿vale? No es un dato muy actual, pero bueno, nos sirve para hacernos una idea, que demuestra que España es uno de los máximos consumidores de bifosfonatos, de fármacos para la osteoporosis, ¿de acuerdo? Y su población no es una población que tenga mucho riesgo de fractura, o sea que es una cosa como que está pasando ahí para que los españoles consuman muchísimos fármacos para la osteoporosis cuando no tienen mucho riesgo de fractura. Qué raro, ¿no? Qué raro. Además que es un gasto impresionante. Quiero decir que cuando se agrupan los grupos de medicamentos que se consumen, pues los bifosfonatos son el quinto en número de gasto, ¿de acuerdo? Que representa, no digo la ciudad porque es una tontería decir, no sé cuántos millones, pero o sea, que representa un porcentaje relativo, que no es una cosa que aparte de la salud sea gratis, es que es muchísimo dinero lo que se está gastando en este tipo de... ¿Y por qué no va solo? El fosfonato va con el calcio, con la vitamina D. Exactamente, sí, otra cosa sí que llevan aparejada. Si te pongo el fosfonato, te hago una densitometría para ver cómo vas, el tal, una serie de gastos importantes, efectivamente. Luego tenemos la edad, que es también un factor de riesgo importante, ¿vale? Aquí tenemos la edad de la fractura de cadera, que se produce la fractura de cadera, ¿de acuerdo? Lo que nos vamos a centrar en esta exposición de datos, en esta sesión clínica, es la osteoporosis que llamamos primaria, ¿vale? No, vamos a dejar fuera lo que es la osteoporosis secundaria, que es un berenjenal un poco aparte, y con esto, con la osteoporosis secundaria, queremos decir pacientes que tienen artritis reumatoide, pacientes que consumen más de 7,5 miligramos de desametasona o de prednisona diarios, ¿vale? Pacientes que tienen hipogonadismo, pacientes que tienen enfermedad celíaca, ¿de acuerdo? Pacientes que tienen síndromes malabsortivos, ¿de acuerdo? Hay un grupo de pacientes pues, que tienen unas enfermedades que van a hacer que tengan más problemas en los huesos, ¿vale? Pacientes que tienen cáncer de mama con metástasis y le ponemos ácido zoledrónico, ese tipo de pacientes quedan fuera, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar con estos pacientes de osteoporosis, lo que llamamos primaria, que son las típicas señoras posmenopáusicas, que después de la menopausia, de los 50 a los 70 años, empiezan a hacer densitometrías, muchos toman un bifosfonato en esta edad, ¿de acuerdo? Ese es el grupo de pacientes que nos vamos a centrar. Mirad, las fracturas de cadera, hay una cosa que es cierta, que es que la fractura de cadera conlleva mucha morbimortalidad, ¿vale? De los pacientes que tienen una fractura de cadera, en el primer año fallecen en torno al 50%, o sea, es un problema, eso nadie puede negarlo, ¿vale? O sea, que es una cosa que sucede, que tú tienes una fractura de cadera y que... Sí. Y que la mortalidad no es nada poco, o sea, que eso es cierto, ¿vale? Lo que pasa es que también hay que ver cómo se produce esta fractura y si el fármaco disminuye o no, ¿vale? Pero eso es una cosa. Luego hay otro tipo de fracturas, ¿de acuerdo? Que son las vertebrales, ¿vale? Las fracturas que se tienen en la columna vertebral. Hay dos tipos de fractura vertebral. Está la fractura vertebral, lo que llamamos morfométrica, que quiere decir que tienes un acuñamiento en la vértebra del 20%, ¿vale?
la vértebra se te ha quebrado en un 20%, la vértebra se aplasta, tienes una fractura y eso puede tener algunas consecuencias, ¿vale? Pero hay veces que es morfométrica, que solo tienes el acuñamiento en la radiografía, pero que luego no tienes clínica, ¿de acuerdo? Y hay otra fractura vertebral, que es la fractura vertebral clínica, que es cuando esto da síntomas, ¿vale? Acordaos de este número, 20%. Luego vamos a explicar una cosa muy curiosa. 20%, ¿vale? Entonces, cuando ponemos un fármaco, no es que te disminuya la fractura. Bueno, tío, pero ¿qué fractura? Dime qué fractura. Porque no es lo mismo que tú quieras disminuir una fractura de cadera, que tu objetivo sea disminuir la fractura vertebral, dependiendo de cuál sea tu objetivo, hay un fármaco que disminuye más o disminuye menos, y luego vamos a ver un poco cuánto disminuye, ¿vale? Y entonces vemos que, por ejemplo, hay en una zona de España, que es, bueno, pues como si fuera el estado de Río o así, para entendernos, mirar en qué años le producen las fracturas de cadera, que es en torno a los 85 años, ¿vale? Aquí está el corte del 85, ¿de acuerdo? Tiene ratitos, el 85% de fracturas, el 85% de fracturas de cadera se producen en pacientes que tienen más de 75 años. El 95% de las fracturas de cadera se producen en pacientes que tienen más de 85 años, ¿de acuerdo? O sea, casi todas las fracturas de cadera se producen en pacientes que tienen más de 85 años. ¿Qué hacemos tratando a los pacientes que tienen 50 años? ¿Qué hacemos si todas las fracturas de cadera están aquí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Tratarlas 35 años? Luego vamos a hablar de la duración del tratamiento con bifosfonato. Vale, entonces daros cuenta de lo absurdo de lo que estamos haciendo. En esta tablita, que no sé muy bien, pero os la explico, tenemos los años que tiene la paciente, la mujer, y el riesgo de fractura que tiene a lo largo de los años. Por ejemplo, vamos a poner que una mujer que tiene 60 años, a los 20 años, tiene 60 años, a los 20 años siguientes, o sea, cuando tenga 80, que ya está bien, que es un tiempo muy largo, va a tener el 4,13% de riesgo de tener una fractura, ¿vale? Por ejemplo, si cogemos el corte de los 5 años, que es lo que se tarda en poner, cuando tú das un bifosfonato normalmente, la duración del tratamiento son 5 años, ¿vale? O sea, una paciente que tiene 60 años, que la vamos a tratar hasta los 65 años, que es lo que dura el tratamiento con el bifosfonato, ¿de acuerdo? Pues en esos 5 años el riesgo de fractura es del 0,11%. Tienes más riesgo de que te pille un coche en la calle, eso, de que te vayas y te caiga una planta de una cornisa y te abra la cabeza. Un riesgo del 0,11%. ¿Veis por la importancia de lo cuantitativo? ¿De acuerdo? Fijaos que la minucia, es que es importante saber exactamente qué. Bueno, y esto un poco en torno a la edad, ¿vale? Vamos a hablar un poco de la densitometría. La densitometría, que mide la densidad mineral ósea. Bueno, una cosa que tampoco se pregunta a uno de R1 es acerca de la validez de las pruebas, ¿vale? Dice, mira, tío, a mí dime que hay que pedirle al paciente que tiene insuficiencia cardíaca. No me empieces a comer la cabeza con la sensibilidad, con la especificidad, no. A mí tú dime si al paciente que tiene insuficiencia cardíaca hay que pedirle un ecocardiograma, ¿vale? Porque yo soy R1, tengo la unidad de pronto atendimiento que tengo a 25 esperándome, y no me vayas a contar ahora la historia de la medicina basada en la evidencia, no. Dime si le pido la prueba o no les la pido. No me cuentes historias, ¿vale? Eso sería la residencia. Pero luego, no todo es blanco o negro, ¿no? En la vida. Y las pruebas tienden a tener una cosa que se llama sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, ¿vale? Y esto complica mucho las cosas, ¿de acuerdo? Hace muy difícil eso, ¿vale? Si yo a mi madre, bueno, a mi madre no, a una amiga que tiene 55 años y se va a hacer está sana, mi amiga está sana, no tiene ningún síntoma en la mama,
no tiene ningún bulto en la mama, no tiene antecedente familiar de cáncer de mama, se va a hacer una mamografía y le dice en el resultado, en el informe de la mamografía, el radiólogo, que tiene cáncer, ¿cuál es la probabilidad para mi amiga de tener cáncer en su cabeza, tío? Pues el 100%, porque si yo me voy a hacer una prueba y el que va a darme el resultado me dice que tengo cáncer, pues tengo cáncer, tengo el 100% de probabilidades, pero es que esto es mentira, ¿vale? Es que esto es difícil de entender y difícil de explicar, porque la medicina al final es una cosa mucho más compleja de lo que parece, ¿de acuerdo? En algo hay que estar entretenidos desde que se tiene 26 años hasta que se muere uno, porque si imaginaros que sabéis todo al acabar la residencia, ¿qué hacemos ya todo el tiempo? Ya te aburres. Bueno, pues es mucho más complicado todo, ¿vale? Porque cuando yo la mamografía a mi amiga de 55 años, que no tiene ningún síntoma, porque es una mamografía de cribado, o sea, de screening, y me dice que tiene cáncer, como yo sé que la prevalencia de cáncer de mama en la población española es baja, en torno a un 0,8, hay una serie de cuentas que se hacen, por eso son tan importantes las matemáticas en la medicina, ¿vale? Aunque no lo parezca, y es un proceso complejo, pero hay gente que es muy lista. Más despacio, perdón. Sí, vale. Es que a veces, o sea, cuando algo nos apasiona, hablamos rápido. Eso a veces pasa. Perdón. Entonces, hay gente que, pues, que es muy que trabaja mucho, que le gusta mucho, entonces ha ideado una herramienta en la que tú metes la prevalencia de la enfermedad en la población, que es un número, ¿vale? Ponle que es 0,8%, porque la prevalencia del cáncer de mama en mujeres de 50 de 40, bueno, este número lo he puesto mal y serían 45 años, ¿vale? Pero bueno, es un poco lo mismo para lo que os quiero explicar. Porque es que luego como está grabado esto no hay problemas. La prevalencia de la enfermedad en mujeres de 40 a 50 años es del 0,8%, la sensibilidad de la mamografía de 40 a 50 años es otro número, ¿vale? Que yo no me lo sé, pero creo que anda en torno al 90%, y la especificidad de la mamografía en mujeres que no tienen patología de 40 a 50 años también es otro número que tampoco me lo sé, pero que pongamos que es ese, ¿vale? Sean cuáles sean estos números, que yo no me lo sé, pero que vienen en los libros, lo metes y lo que te da es un parámetro muy importante en medicina, no el único, pero muy importante, que se llama valor predictivo positivo, ¿vale? ¿Qué es lo que nos dice? Que dado un resultado de una prueba, cuánto de probable es que el paciente tenga la enfermedad o no, ¿vale? Es muy importante, y sobre todo es muy importante en el screening. Es un parámetro que nos diferencia bien las pruebas aptas para screening y las que no son aptas para screening, ¿vale? Pues en el caso de la densitometría, como la probabilidad de tener una fractura no depende solo de la densidad mineral ósea, sino que depende de otros factores como la edad, como hemos explicado antes, pues cuando lo vamos a ajustar por edad, tenemos que, para pacientes de 60 años, el valor predictivo positivo es del 5%. Para pacientes de 70 años, el valor predictivo positivo es del 9%. Y cuando tenemos 80 años, el valor predictivo positivo de la densitometría es del 36%. ¿Vale? Entonces, vamos a ponernos en el peor de los casos. Que tenemos a una mujer que está tratada con bifosfonatos de 50 a los 60 años. ¿Cuál es el valor predictivo positivo de la densitometría? No sé, tío, porque no viene aquí, no viene ni en la tabla. Es que no viene ni en la tabla. ¿Qué estamos tratando? Es que no, ni sabemos lo que estamos tratando. Esto se hace todavía más evidente cuando los ensayos clínicos de los bifosfonatos, de los fármacos que se ponen para la osteoporosis, incluyen a mujeres de 83, de 63, perdón, bueno, más o menos, las mujeres un año arriba, un año abajo, pero más o menos. De 63 a 83 años. Si estamos tratando de una mujer de 50 a los 60 años, ¿con qué evidencia? Si no hay ensayos clínicos que incluyan a mujeres de esa edad en los estudios de los fármacos. No sé qué estamos haciendo poniendo un bifosfonato a las mujeres de esa edad.
Para mujeres de 60 a 70 años es el 5%, ¿vale? O sea, que si yo tengo una mujer y le da que tiene osteoporosis, es decir, que tiene un T-score menor a 2,5, que repasamos un poco. Menor de 2,5, osteoporosis. Entre 2,5, densitométrica, porque no es osteoporosis real, solo densitométrica. De menos 2,5 a menos 1,5, osteopenia. Y más para allá, normal. ¿Vale? Entonces, si tenemos a una mujer de 60 a 70 años que tiene osteoporosis, es decir, que su T-score es menor de 2,5, la probabilidad de que tenga osteoporosis es del 5%. Ya ves que hemos conseguido. O sea, qué gran rendimiento tiene la prueba. El 5%, El 5%. Si tiene de 70 a 80 años, si nos da la densitometría mal, es decir, que la paciente tiene osteoporosis, la probabilidad que realmente tenga osteoporosis es del 9%. ¿Vale? O sea, unos datos, cuanto menos, malos o cuestionables, ¿de acuerdo? Entonces, como la densitometría tiene baja sensibilidad y un valor predictivo positivo escaso, es una mala prueba para hacer un screening, ¿de acuerdo? No tiene ningún sentido hacer densitometrías a todo Cristo, ¿de acuerdo? O sea, que si en el día de la densitometría a todas las pacientes que entran por la puerta les haces la densitometría, no estás haciendo bien, ¿vale? Porque no vale para nada el asunto. Vale para menos todavía cuando la densitometría, en vez de en el cuello del fémur o en la cadera, la haces en el calcáneo, perdón. Eso sí que, vamos, está demostrado por activa y por pasiva que no vale para nada. ¿De acuerdo? Luego. Algunos de los profesores a mola también para facilitar de hacer una densitometría no calcaña. Mas aí muito menos. Y la columna vertebral. Pasa de forma moda también. En España, por ejemplo, los laboratorios llegaban a su unidad y ofrecían hacer esa prueba ahora para los pacientes. Ahí todo el mundo ficaba súper enfocado. Bueno, ¿dónde estamos? Vale, bueno, unas breves anotaciones acerca de las mujeres después de la menopausia, ¿vale? Toda mujer, cuando acontece llega el momento de la menopausia, tiene una disminución en la densidad mineral ósea. Los huesos pierden un poquito de calidad, ¿vale? Esa pérdida se estabiliza en el tiempo, ¿de acuerdo? O sea, que eso dice que la mujer, ya que va en picado, quieren vender que el modelo es este, ¿vale? Aumenta la edad y la densidad mineral ósea baja hasta que llega un momento que casi te has quedado sin hueso, ¿vale? Como decía ayer, no sé quién me lo decía, es que no sé quién me lo decía, dice, tiene un hueso solo del 20%, bueno, o sea, a lo mejor tenía otras enfermedades, ¿vale? O era una paciente que tenía una serie de condicionantes que no son los de la osteoporosis primaria de la que estamos hablando, pero se estabiliza en el tiempo, ¿de acuerdo? Esto recuerda, qué casualidad, a otro modelo en el cual las mujeres jóvenes, ponle de 19 años, que están en un periodo en el que en teoría la actividad sexual, las relaciones sexuales son mucho mayores, ¿vale? Se contagian mucho del virus del papiloma humano. Es fácil, si yo ahora salgo ahí a la calle o salimos a la calle y a 10 mujeres que tengan vuestra edad más o menos, a 100 que tengan a vuestra edad, le hacemos a todas vamos, más que la citología del Papa Nicolau, esta citología que te dice el virus VPH que tienes, si es el 18, pues el 16, pues el 36, ¿vale? Pues tienen muchas mujeres esa alteración por virus del papiloma humano, ¿vale? Es muy común eso, ¿de acuerdo? Estas alteraciones normalmente el hecho de tener el virus no acabas teniendo alteración en las células del cuello del útero y son lesiones que regresan y que finalmente
no producen ninguna alteración importante. Eso explica, todo en medicina tiene una explicación, ¿por qué empezamos a cribar a las mujeres del cáncer de cuello de útero a los 30, a los 25 años, ¿de acuerdo? No sé cómo se trata aquí, a lo mejor como la prevalencia que hay aquí de cáncer de cuello de útero es un poco más alta, puede que sea un poco antes, ¿de acuerdo? O a lo mejor en población que trabaja en la prostitución, por ejemplo, hay que cribar antes porque es de mucho riesgo y pueden tener más infección, ¿vale? Pero en la población normal, ¿vale? ¿Por qué se empieza a cribar a los 25 y no se empieza a cribar a los 17? Que es cuando se empiezan a tener relaciones sexuales, o antes, un poquito antes, dependiendo del país. ¿Por qué? O cuando se vacuna, que es a los 14 años. ¿Por qué no empezamos a cribar a las mujeres a los 14 años? Por esto. Porque al principio hay mucho contagio, pero son lesiones que finalmente regresan y no dan ningún problema, ¿vale? En Dinamarca incluso, yo he escuchado, por ejemplo, a Gervas, que dice que el cribado empieza a los 30 años, ¿de acuerdo? Esto es por esto. Pero si empezamos a hacer densitometrías aquí a las mujeres en esta franja de edad, pues mira lo que estamos haciendo, porque pasan unos años y ya estamos en un proceso de estabilización, ¿de acuerdo? Bueno, aparte de estos factores de riesgo de tener fractura, densitometría, edad, variabilidad geográfica, hay algunos otros factores de riesgo que influyen, ¿vale? Como ya vamos un paso más, no nos interesa saber solo qué factores de riesgo, sino cuánto influyen, ¿vale? Eso es importante. Y eso se llama riesgo relativo, ¿vale? Sabéis que es una medida que, en cuanto más se separa de uno, otra vez estamos con las matemáticas, hay más riesgo, ¿de acuerdo? Porque el riesgo relativo es incidencia en expuestos, partido, incidencia en no expuestos. Entonces, si esto sale mayor de 1, hay más riesgo. Si se aleja de 1, hay menos riesgo. ¿De acuerdo? Entonces, los factores de riesgo que más riesgo relativo tienen para tener una fractura es antecedente personal de fractura a partir de los 50 años. Antecedente familiar de fractura en familiares de primer grado, padre, madre o hermanos. ¿Vale? En familiares. El antecedente de fractura vertebral y índice de masa corporal menor de 19, ¿vale? Estos son los factores de riesgo que más riesgo contribuyen a tener una fractura, ¿de acuerdo? Por ejemplo, 1,85, se separa de 1 bastante. 2,27. Y luego hay otros, por ejemplo el tabaco, que una mujer fume, que es el 1,24, no se separa mucho de 1, no contribuye mucho al riesgo de fractura. Otro, el alcohol, 1,68. ¿Vale? Entonces, la gran guerra en la osteoporosis es saber... es la guerra de los factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo consideramos para explicar el riesgo de fractura? ¿De acuerdo? Porque ahí es donde se juega la batalla. Dependiendo de lo que tú metas en el modelo matemático, de cuánto influye cada cosa, te va a salir un número u otro, ¿de acuerdo? Entonces esa es la gran guerra. Para solventar un problema complicado, se intentó una solución, ¿vale? Y dice el refrán, o la cita, que cada problema complejo tiene una solución simple, pero equivocada. ¿Vale? Entonces, esa fue Frax. Frax es una herramienta que para simplificar una cosa muy simple, pues es una cosa para que haga el R1. Dice, mira, mete aquí la estatura, el peso, el sexo, tal, metes una serie de cosas, le das al botón y te sale un número. Si te sale un número, vamos a poner mayor del 20%, le tratas al paciente con un medicamento. Y si te sale menor, pues no. ¿Vale? Que eso es lo fácil, pero lo erróneo, ¿de acuerdo? Porque considera factores de riesgo que no contribuyen mucho al riesgo de fractura. Y luego, una serie de cosas un poco más allá. Frax no es válida, por ejemplo, en España no está validada porque para constituir la herramienta se utilizaron una serie de poblaciones que en el caso de la población española estaba muy mal representada, porque eran
poca población y circunscrito a un área geográfica española que fueron las islas, ¿vale? Se hizo con mucha población anglosajona que tiene un riesgo de fractura mucho mayor que el resto, ¿de acuerdo? Y otra cosa muy criticable de Frax es que no propone umbrales de intervención, ¿vale? Los ingleses dijeron, bueno, pues hacemos esta, y cuando sea mayor del 20% tratamos a la paciente, y cuando sea menor, no. Bueno, puede ser que esté mal, pero es más o menos fácil, ¿vale? Pero en el caso español, por ejemplo, no se hicieron umbral. Entonces, ¿cuándo se trata a una paciente? ¿Qué número tiene que dar aquí para que se trate a una paciente o no? Bueno, que cada uno haga lo que quiera, no parece muy serio, ¿vale? Entonces, cuando un gran estudioso de esto que estoy contando, que evidentemente no lo estoy contando porque me lo haya inventado yo, aunque lo parezca y podría parecerlo y tal, pero no, yo os digo la verdad, que es Teppo Harvinen, es un ortopedista finlandés, ¿vale? Cuando esta persona, que es muy importante y que escribe un artículo en el British Medical Journal, que está traducido al castellano, en 3 folios, 3 caras, cambia todo el paradigma que había. Todo lo que estaba en la mente de la gente cambia, ¿de acuerdo? Ahí es el poder de, bueno, a veces de la medicina y lo que llamáis de la pesquisa, ¿vale? Cambia todo. Entonces, cuando este señor le pide a este que ha hecho esta herramienta, oye, pásame el método matemático que quiero comprobar a ver si lo que tú estás haciendo yo puedo reproducirlo o no. Le dice, no, no te lo paso, ¿vale? El otro señor tiene una revista que se llama Osteoporosis Internacional, en la que siempre salen una serie de artículos que ahondan, que profundizan en que hay que más medicamento, más medicamento, más medicamento y más medicamento. Qué casualidad que esta tiene muchas relaciones con la farmacéutica, ¿no? Que tú tienes los conflictos de interés. Y bueno, por ejemplo, en la guía canadiense de osteoporosis, la lista de conflictos de interés de los autores, creo que son 3 folios, 4 folios. Bueno. ¿Se usa? ¿Ainda se usa esta herramienta? Sí, a veces sí se usa. Sí, sí se usa, porque es un tema complejo, entonces a veces, mira, mete los números, le da, sí. A veces orienta un poco, vamos, la usan para orientar. Pero lo que más contribuye a la fractura es la caída, ¿vale? La caída es lo más importante, que es el mayor contribuidor de la fractura, ¿de acuerdo? Si tener una baja densidad mineral ósea contribuye de 2 a 3 veces, el tener más fractura o no, ¿vale? Por ejemplo, un traumatismo sobre las extremidades inferiores se explica 7 veces, ¿de acuerdo? Y un impacto de alta energía sobre el trocánter en torno a 15 veces, ¿de acuerdo? Entonces es mucho más importante la caída para la fractura que tener una baja densidad mineral ósea. ¿Cómo prevenimos la caída? Pues la caída es otra cosa muy bonita de la medicina familiar que hay. ¿Por qué? Porque hay una serie de cosas que están relacionadas con la caída. La edad es una, ¿vale? Dificultades en los órganos de los sentidos, veo mal, oigo mal, debilidad en los miembros inferiores, debilidad con la propiocepción postural, una serie de fármacos que ponemos a los pacientes, sedantes, antipsicóticos, antihipertensivos, antidepresivos, betabloqueantes, hipnóticos, ¿de acuerdo? Esos fármacos que a veces están justificados, yo no digo nada, pero hay otras veces que el médico de familia, que es el que tiene una visión del conjunto de la población, puede quitar o revisar, ¿de acuerdo? Y luego hay otra serie de factores en relación con el hogar, que también, por ejemplo, el agente de salud en este caso, que también va mucho a los domicilios, puede ver, ¿de acuerdo? Pues que hay una mala iluminación dentro de la casa, que hay escaleras, suelos en mal estado, cables, tal y cual, ¿vale? Luego hay otra serie de condicionantes que ahí, como ciudadanos o como sanitarios, podemos hacer menos. Los obstáculos urbanos, el tráfico, el transporte público, eso es una cosa que podemos contribuir menos a por ella. Bueno, vamos a hablar 5 minutillos de fármacos. 5 minutos, ¿vale? Hay una serie de fármacos de primera línea que son los que más se usan por una serie de razones que ahora explicamos. Alendronato.
risendronato, ivandronato. ¿Conocéis estos fármacos? ¿Os suenan estos fármacos, estos remedios? Alendronato, risendronato, ivandronato, el Actonel, el Fosamax. ¿Os suenan? No, a lo mejor no los utilizáis aquí mucho. Pues hacéis bien. Y otros fármacos de segunda línea, ¿vale? Raloxifeno, ranelato de estroncio, teriparatida, la hormona PTH recombinante, que es teriparatida, y calcitonina, ¿vale? Estos tres de primera línea, estos de segunda, ¿vale? Vamos a comentar una serie de cosillas así un poco rápidas porque se nos echa un poquillo encima y... Vamos a empezar un poco por una serie de cuestiones. Los fármacos, ¿qué resultados tienen sobre fractura de cadera y sobre fractura vertebral? ¿Vale? Quedaros con unas ideas un poco claras, porque de cómo sale la evidencia, qué número hay cada uno, es una cosa muy compleja, estaríamos 1000 años para explicar esto, ¿vale? Entonces, quedaros con la idea de que los fármacos disminuyen el riesgo absoluto de tener una fractura de cadera, riesgo absoluto, ¿de acuerdo? Otro fármaco de la medicina, o sea, la evidencia importante, ¿vale? Más que, o sea, hay riesgo relativo, reducción del riesgo relativo, ¿vale? Pero nos gusta trabajar sobre el riesgo, vamos, no nos interesa para demostrar una cosa, sino que lo que nos interesa es cuánto disminuye que tenga el riesgo de fractura, ¿vale? No solamente del fármaco, sino de todo, ¿vale? Pero al final, a nosotros lo que nos interesa como clínicos es que el paciente no se rompa el hueso, ¿vale? La reducción del riesgo absoluto de fractura. Entonces, en fármacos, o sea, perdón, en fractura vertebral, pues más o menos es, en el caso de alendronato, risendronato y ivandronato, que son fármacos de primera línea, pues más o menos en torno, pues vamos a poner en torno al 4%, ¿vale? Más o menos. Y en el caso de los demás, como teriparatida, no sé qué, vamos a poner en torno al 11% por resumir, ¿de acuerdo? Más o menos. En el caso de la fractura de cadera, pues esto en torno al 1%. Y este lo vamos a poner en torno al 5%. Esas son cosas aproximativas, ¿vale? Resumiendo un poco todo, pero para que nos hagamos una idea. ¿Esa porcentaje que diminui do risco relativo do risco absoluto? Absoluto. Sí, riesgo absoluto, ¿vale? Reducción de riesgo absoluto. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver una serie de cosas, ¿de acuerdo? Por un lado, lo que más disminuye es la fractura vertebral, ¿de acuerdo? El 4 en vez del 1 y el 11 en vez del 5, ¿de acuerdo? Cuando es un poco absurdo, porque sobre todo lo que nos interesa disminuir es la fractura de cadera, que es lo que provoca ingresos, lo que provoca morbimortalidad y debería ser un objetivo principal, ¿de acuerdo? Pero pues no disminuye mucho, parece ser. El 1% no parece ser que disminuya mucho eso, ¿vale? Hay estudios que dicen que andar 4 horas diarias a lo largo de 2 meses disminuye en torno a un 1,5 el riesgo de fractura, ¿vale? O sea que estamos dando fármacos para disminuir el riesgo de fractura más o menos lo mismo que pasear, ¿vale? Y o sea, más eficacia en fractura de cadera, o sea, perdón, en fractura vertebral, cuando lo que más nos interesa es disminuir la fractura de cadera. Y luego, otra cosa que hay que reparar en ella es que, ¿por qué estos son fármacos de primera línea y estos son fármacos de segunda? Porque estos tienen unos efectos secundarios más aceptables que estos, ¿vale? Y os voy a decir brevemente los efectos secundarios que son bastante importantes de estos fármacos. Raloxifeno y ranelato de estroncio provocan tromboembolia venosa, ¿vale? Hay que tratar a 300 pacientes para evitar 3 fracturas y provocar 2 eventos tromboembólicos, ¿de acuerdo? Que si yo tengo a 300 pacientes que los trato con estos fármacos, evito 3 fracturas, pero he generado 2 tromboembolisis
tromboembolismo pulmonar o 2, trombosis venosa profunda. No parece que el fármaco sea muy aconsejable. Teriparatida. Después de 18 meses provoca osteosarcoma en ratas, ¿vale? Por eso se está el uso un poquito restringido. Calcitonina, muy caro y con algunos efectos adversos, ¿de acuerdo? Entonces por eso se tienden a elegir estos fármacos. Esse 300 é o NNT? ¿El? Não é necessário, Sí, mas só Eso de es. segunda linha. eso es. De segunda línea por esto, ¿vale? Que es bastante deficiente este. Vale. Entonces, os voy a contar una cosita resumida de alendronato, que es de risedronato, no, perdón, de risedronato, que es bastante llamativa. No, perdón, de ranelato de estroncio. De ranelato de estroncio, que es bastante llamativa. Ranelato de estroncio. Se hace un estudio para ver si ranelato de estroncio disminuye la fractura de cadera. ¿De acuerdo? Y dice que no es estadísticamente significativo, es decir, que ranelato de estroncio no disminuye la fractura de cadera, ¿vale? Pero dicen, bueno, pues vamos a hacer un análisis post-hoc, ¿de acuerdo? Vamos a coger un grupo que reúne una serie de características y vamos a ver qué pasa. Cogen un grupo que tiene en su 60% fractura previa, que tiene una T-score menor de 3,5 y que tiene 80 años. Y ahí sí le sale estadísticamente significativo. Y como le sale estadísticamente significativo, le dicen las agencias de autorización, ¿vale? Pues ahora ya te autorizo para que el fármaco disminuya la fractura de cadera. No, tío, disminuye la fractura de cadera, fijaos en qué pacientes. En pacientes que tienen el 60% fractura previa, en que tienen una T menor de 3,5 y en que tienen 80 años. Luego no me lo pongas a la señora de 65 años que no tiene nada de esto. ¿Cómo haces esto? Pero la agencia reguladora dice, bueno, como en otros fármacos se ha hecho así, pues vale. Esto de ranelato de estroncio. De risedronato. Se hace un análisis y no se sabe por qué. Se cogen las formulaciones de 2,5 miligramos, 5 miligramos y placebo. La formulación que está comercializada es la de 5 miligramos. ¿Para qué se coge esta de 2,5 si no está comercializada en el ensayo? O sea, haces un ensayo multicéntrico, metes a 100 países, te gastas una pasta increíble y lo diseñas con una formulación que no está comercializada. Bueno, miras a ver qué sale con todo esto, ¿vale? Y sale no estadísticamente significativo. Dicen, bueno, es que mira, y lo ponen así, ¿eh? Como no nos ha salido, pues vamos a hacer otra cosa, sin ninguna justificación. En vez de comparar los tres, vamos a comparar estos dos con este, sin ajustar los pacientes. Pero bueno. Y entonces analizan la fractura de cadera y la fractura vertebral. Y tienen la mala suerte que en uno encima no le sale todavía significativo, macho. No le sale significativo estadísticamente. Y en el otro sí, pero por poco. Y con esta débil evidencia, dice risedronato disminuye la fractura de cadera. Ole. Bueno, cosas que pasan. En ivandronato en una guía hacen unos metaanálisis, o sea, en una de las guías clínicas pasan la evidencia. ¿Sabéis esto de las evidencias que pasan de A a B a C? El nivel de la evidencia, ¿vale? Pues cambian la evidencia para ivandronato, de B a A. Y cuando se ponen a analizar por qué se cambia la evidencia, sale de un metaanálisis que tiene un estudio de 2 años y otro estudio de 3 años, sin pararse a hacer que los estudios tengan la misma duración, que es lo suyo, para que sean comparables. Eso de metaanálisis, hacerlo y cómo hacerlos es complicado. Pero bueno, hay una serie de cosas que, tío, compárame estudios que tengan la misma duración. No me compares uno que de 2 años con uno de 3, porque ya no es lo mismo. Hacen esta chapuza impresionante y dicen que cambian la recomendación de BH, ¿vale? Haciendo una metodología inválida, ¿vale? Entonces, los residentes, no solo es importante el qué, sino el cómo, ¿vale? Cómo se hacen las cosas, no solo es importante el qué. El cómo es muy importante, y el cómo es la metodología, ¿vale? Y esto es un rollo impresionante.
O sea, impresionante. Ser metodólogo es un tostón increíble, ¿vale? Por eso ni Dios se mete a esto, salvo que te paguen una pasta. Por eso los que escriben la historia son los vencedores. Ellos que son metodólogos y se pasan el día haciendo esto porque tienen dinero y le pagan para hacer, escriben la historia. ¿De acuerdo? Porque a ver quién se hace todo esto. El trabajo sucio de demostrar que todo esto es mentira. Bueno, hay algunos que sí. Vale, en España hay unos que son el Boletín Informático de Navarra, y Lourdes ya lo conoce tal, y se dedican a esto. Vale. Vale. Hay una serie de científicos, en España hay unos, pero seguro que en otra parte del mundo hay otro. Yo digo lo de España porque los conozco, no porque ahí seamos muy buenos, que no lo somos. Que en España hay gente que se dedica a desmontar, a estudiar todo esto, ¿vale? Que seguro que en otras partes del mundo también, ¿vale? No es porque España, porque yo sé. Y es importante eso, ¿vale? 2 palabras sobre efectos secundarios y terminados. Los efectos secundarios de los bifosfonatos son infrecuentes. Bueno, hay unos que son frecuentes, que son la dispepsia. Por eso alendronato se tiene que tomar de pie, ¿vale? Y otros infrecuentes, pero graves, ¿de acuerdo? Y son la osteonecrosis del maxilar. La osteonecrosis del maxilar, ¿vale? Un proceso muy grave de este hueso, ¿de acuerdo? Que se produce del 0,8 al 12% en pacientes que sobre todo se someten a un procedimiento dental llamado exodoncia y endodoncia. Os suena ese procedimiento, ¿no? Que a veces se hace y es muy infrecuente, pero si te pasa es grave. Y fracturas atípicas, fracturas en sitios donde no se tienen normalmente, en el subtrocánter y en la diáfisis, ¿vale? Infrecuentes, bastante infrecuentes, ¿vale? Pero qué curioso, fármacos que evitan las fracturas que producen fracturas. Qué curioso. Y otro, aumentaron el riesgo de carcinoma de esófago, que salió un artículo en el British, pero decían que lo doblaba al doble. Era poco, pero lo doblaba respecto de los que tomaban a los que no. Luego ha habido otros datos que parecen que lo contradicen. ¿De acuerdo? ¿El qué? Osteonecrosis del maxilar. Osteonecrosis del maxilar. Un proceso del hueso. ¿Vale? Y las fracturas atípicas, que eso es como muy curioso. ¿De acuerdo? La última cosa, la última ya de... Los bifosfonatos se ponen 5 años. No hay pruebas de que se pongan otros 5 años. Se hizo un estudio que se llama FLEX que lo demuestra, ¿vale? Que no hay pruebas de que el bifosfonato se ponga otros 5 años porque no vale para nada. ¿De acuerdo? Afortunadamente, los pacientes, está estudiado que al año, cuando tú pones un tratamiento de la osteoporosis, cuando ha pasado un año ya solo lo toma el 50%. Y cuando han pasado 3 años, ya solo lo toma el 20%. ¿Vale? Es decir, los pacientes no hacen caso a lo que les decimos. Menos mal. Menos mal. Vale, yo, de los sitios donde más he aprendido medicina, ha sido en la sala de espera de los centros de salud. Si queréis saber un día aprender lo que la gente piensa, sentaros en la sala, es acogimiento, ¿no? Os sentáis ahí en un centro de salud que no os conozcan y escucháis lo que dice la gente de los médicos. Esta de aquí, sí. Cuando pones un tratamiento para la osteoporosis al año, el 50% lo ha dejado de los pacientes. Si tú has prescrito 100 fármacos, cuando ha pasado un año, el 50%, 50 ya no lo toman. Han decidido que no lo toman. Y a los 3 años, el 20%. ¿Vale? Y el tratamiento dura de 3 a 5 años. Decía, en la sala de espera, cuando vas con alguien al médico y no saben que tú eres médico. Ver eso es impresionante. ¿Vale? También cuando voy al peluquero a cortarme el pelo, cabello, porque cuando vas al peluquero es como cuando nosotros vamos y hay una paciente o un paciente un poco grueso, obeso, me duelen las rodillas, pierde peso.
le dices tú, pierde peso. Me duele, te respiro mal, eso es porque estás muy gordo. Tengo hemorroides porque estás muy gordo. Y es lo mismo que pasa en el peluquero cuando me ve y dice, uff, ¿qué entradas tienes? Estás mal, pero si ya lo sé, si me ves cada 3 meses y todos los días me dice lo mismo. Cada vez que venga a lo largo de la vida me vas a decir que estoy calvo, todos los días, ¿no? No jodas, hombre. Pues es lo mismo que al paciente, que decir todo está gordo. Y al paciente dirá, bueno tío, ¿y qué quieres que haga? Si todos los días que me ves me dices eso, ¿vale? Y la gracia venía a cuenta de... sí, y en el dentista, ¿vale? En el dentista yo cada vez que voy me dice, tienes que usar seda dental. ¿Cómo no usas seda dental? Joder, ¿te quieres meter de ahí eso y hacer eso? ¿Cómo vas a hacer eso? Tienes que todos los días cepillarte las encías tal cual, y yo llego a casa y no hago nada. No hago nada de eso. ¿Cómo voy a hacer eso? Es que no es tan importante para mí. Pues a los pacientes les pasa lo mismo. Vale, a veces los pacientes nos desobedecen y a veces aciertan. Gracias por todo y esto ha sido todo.